Buen día, hoy vamos a realizar los cálculos para el ensayo de consolidación unidimensional. Por acá tengo un resumen de los datos de los cuales vamos a partir para hacer los demás cálculos. En primer lugar tenemos los datos del anillo, que tiene un diámetro de 7.55, una altura de 3 y un peso de 2.834. En el caso de la muestra tenemos algunas propiedades para poder calcular, por ejemplo, el porcentaje de humedad inicial, el porcentaje de humedad final y la relación de vacíos. Para eso tenemos un peso inicial, un peso final, la gravedad específica del material, que es un ensayo previo que tenemos que hacer, y estos otros datos que son para calcular el porcentaje de humedad inicial. Ok, por este otro lado tenemos lo que son datos ya para realizar el ensayo. Tenemos el tiempo. Si se recuerdan, yo les comenté que era un ensayo bien largo, que nos tardábamos aproximadamente una semana para realizarlo. El tiempo acá está en minutos. Si se fijan, acá aparece 0.1667 y acá un segundo. Esto es porque yo lo convertí para que todo el tiempo lo tuviera en minutos, porque esta es la forma en la que vamos a estar trabajando. En este caso tengo dos etapas en el proceso de consolidación, una que es la parte de carga y otra de descarga. En la parte de carga voy aumentando o voy duplicando la carga sucesivamente. Empecé con 5, 10, 20, 40 y 80 y de esta forma voy teniendo lecturas de deformación que, si se fijan, van aumentando progresivamente hasta que llegan a un punto, que por ejemplo en este de 80 libras, que en realidad la deformación no es tanta como cuando se inició el proceso. Después pasamos a la etapa de descarga, que casi siempre lo que va a ocurrir es que se va a mantener esta lectura. Si se fijan acá, casi todo se mantiene en 1395. Acá pasa a 1394 y acá cae a 1346. ¿Qué nos indica estas lecturas? Estas lecturas en la etapa de descarga, el hecho de que están disminuyendo, lo que significa es que está habiendo un aumento o una expansión del material, porque fuimos aumentando la carga y hubo un punto en que pasamos de 80 a 20. Entonces hay un aumento o una hinchazón del material. Ok, entonces para comenzar con los cálculos. Ok, en este caso, si se fijan acá, yo estoy trabajando con el sistema inglés y acá también tengo parte en el sistema inglés y métrico, pero vamos a tratar de que todo quede absolutamente en el sistema inglés. Entonces, para eso yo he usado la función de convertir. En este caso la función consiste, coloco la palabra convertir, la casilla en la que quiero convertir o el número, de la unidad a lo que yo lo quiero pasar, que en este caso es de centímetros, hay que ponerlo entre comillas, a libras, o perdón, a pulgadas. Y estas son las conversiones que tengo acá. Se puede pasar, existen no solamente de longitud, sino que también de peso. Ok, el área en este caso, que es pi cuartos por diámetro al cuadrado, que es exactamente la ecuación que tengo yo acá, utilicé este pi en vez de 3.14. El volumen, que va a ser el área por la altura porque es una muestra cilíndrica, y el peso del anillo. Ok, en este caso lo único que tengo que calcular es el área, pi cuartos por diámetro al cuadrado, y el volumen. Para lo que es la muestra, necesito tener el peso inicial y el peso final de la muestra. El peso inicial, que va a ser igual al peso inicial de la muestra más anillo menos el peso del anillo, y para el peso final de la muestra, que va a ser igual al peso final de la muestra más anillo menos el peso del anillo. El peso de sólidos en este caso va a ser igual al peso inicial de la muestra entre 1 más, abro paréntesis nuevamente, el porcentaje de humedad, que si bien es cierto aún no lo he calculado, pero lo tengo acá enmarcado en una casilla, entre 100, y cierro los paréntesis.
y me da un peso de sólidos igual a 98.50. La densidad seca inicial, que va a ser igual a al peso de sólidos entre el volumen que tengo acá. En este caso, acá tengo gramos sobre centímetro cúbico, pero yo lo quiero en kilogramos por metro cúbico, entonces solamente lo voy a multiplicar por 1000. Y por acá tengo el peso unitario seco, que va a ser igual a la densidad seca inicial por 9.8. Ok, en esta otra parte del sistema inglés, siempre estoy usando el comando de convertir. Si se fijan acá, esto lo tengo que eliminar porque no lo quiero convertir. En este caso sí quiero que me haga el cálculo. Entonces este era el peso de sólidos entre el volumen, ¿verdad? Pero me quedaría en libras por pulgadas cúbicas y yo lo quiero en libras por pie cúbico. Entonces, peso de sólidos por 1728 para hacer la conversión entre el volumen en pulgadas, y me da este que es 45.78. En este caso, para sacar el peso unitario seco, yo en el sistema métrico lo multipliqué por 9.8, pero para el sistema inglés voy a multiplicar la densidad seca inicial por 62.43. Y esa va a ser mis pejos unitarios secos. Ahora si ya pasamos con algunas características, otras características del suelo. En este caso tengo la gravedad específica, que es un dato que yo les estoy dando, y voy a calcular la altura inicial de sólidos. Esta altura inicial va a ser igual al peso de sólidos, que va a ser este 98.50, entre la gravedad específica por el área, que es esta área que tengo acá. Me había tirado de error porque no había cerrado el paréntesis. Ok, la altura inicial de vacíos, en este caso, va a ser igual a mi altura inicial, que son 3 centímetros, menos mi altura de sólidos. En este caso, la altura final de sólidos la vamos a calcular después, porque la vamos a calcular de otra manera. Entonces nos pasamos a la relación inicial de vacíos, que va a ser igual a la altura de vacíos entre la altura de sólidos. Bueno, después vamos a pasar a lo que es el porcentaje de saturación, donde voy a calcular mi porcentaje de humedad y mi grado de saturación inicial y final. Ok, para el cálculo de la humedad, el peso del agua va a ser igual al peso del suelo húmedo menos el peso del suelo seco, y el peso del suelo seco va a ser igual al peso de la tara más suelo seco menos el peso de la tara, y el porcentaje de humedad, que va a ser igual al peso del agua por 100 entre el peso del suelo seco, y me va a dar un 16.67 el porcentaje. Y automáticamente acá nos cambió a 6160.42. Si miramos el valor que estaba anteriormente, era de 7187. Ok, luego algo que quiero mencionar acá, también es necesario, se me había olvidado, convertir esto simplemente voy a usar la función de convertir. Ok, para la altura de sólidos, yo lo que hice fue peso de sólidos entre la gravedad específica por el área. Lo que me dice el manual es que tiene que ser el peso de sólidos entre lo que tengo acá en el denominador, pero esto multiplicado por el peso específico del agua. Ok, al ser el peso específico del agua igual a 1 gramo sobre centímetro cúbico, por eso no lo agregué. Pero en este caso, si yo quisiera hacerlo con los datos que tengo del sistema inglés, sí tendría que multiplicar el denominador por el peso específico del agua, pero en el sistema inglés. Por eso entonces se hace más fácil hacer la conversión.
Ok, ahora para el porcentaje de saturación inicial, este va a ser igual, voy a abrir paréntesis, al peso inicial de la muestra, que es este de 98.5, menos el peso de sólidos, que es 84.43, cierro paréntesis, entre, vuelvo a abrir paréntesis, el área, que es igual a 44.77, por la densidad del agua, que la voy a omitir porque va a ser igual a 1. Vuelvo a abrir paréntesis, por la altura inicial de vacíos, menos la altura de sólidos. Entonces cierro los paréntesis y eso lo multiplico por 100 para obtener el porcentaje de saturación inicial. Ok, en este caso todavía nos faltan algunos datos para sacar el porcentaje de saturación final, pero igual vamos a dejar expresada la fórmula, que es bastante similar, que va a ser igual al peso inicial de la muestra, otra vez, perdón, al peso final de la muestra, menos el peso de sólidos, 84.43 por 100, entre el área, que va a ser igual a 44.77, por, vuelvo a abrir paréntesis, la altura final de sólidos, que aún no la tengo, menos, perdón, la altura final de vacíos, menos la altura de sólidos, y esta sería mi ecuación. Lo que se espera para este porcentaje de saturación final es que sea muchísimo mayor al porcentaje de saturación inicial, por lo que la muestra ha estado sometida durante todo el ensayo, ha estado bajo el agua, entonces se espera que esté más saturada. Ok, entonces acá no he cambiado absolutamente nada, hasta el momento esos serían los cálculos que tenemos que hacer. Ok, ahora vamos a hacer gráficos de deformación versus tiempo. Ok, si se fijan, yo tengo el tiempo acá, que es exactamente el mismo tiempo que tengo en esta tabla de las propiedades, 0.01, y termino con 1440. Ok, ahora para la deformación lo que vamos a tener acá es una deformación unitaria. Si se recuerdan, la fórmula de deformación unitaria es igual al cambio de la longitud entre la longitud inicial. En este caso, lo que yo tengo acá es una lectura de deformación, es un delta de deformación. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Para la carga de 5 libras, voy a tomar el dato que tengo acá, a esto lo voy a multiplicar por el factor dial, que es igual a 0.0001. Le estoy fijando, si se fijan aquí en la parte superior con este 4, entre la longitud inicial de la muestra, que va a ser igual a 1.18 pulgadas. E igual voy a fijar el dato. Ok, voy a hacer ese mismo procedimiento para las otras cargas. En este caso va a ser para la de 10. Ok, y estas otras que yo las tenía hechas anteriormente. Esta es porque sería para la etapa de carga 5, 10, 20, 40 y 80 libras, y para la etapa de descarga que solamente van a ser 20 y 5 libras. Luego, si se recuerdan, nosotros lo que tenemos que encontrar es el coeficiente de consolidación. Es uno de los datos que nos piden. Entonces, para este método, o para encontrar este coeficiente de consolidación, existen dos métodos: el método de Casagrande y el método de Taylor, y el que nosotros vamos a estar usando es el método de Taylor. Ok, lo primero que tenemos que hacer es construir un solo gráfico de deformación versus tiempo.
Acá, ok, acá el tiempo va a ser inicialmente ese mismo tiempo que tengo acá, 0.016 y 1400, solamente lo voy a pegar acá. Ok, pero como esto han sido varios días, entonces eso es lo que quiero poner en la gráfica. No voy a iniciar otra vez con este, sino que lo que voy a hacer es, voy a seleccionar este último dato de 1440, lo voy a anclar, le voy a dar más y voy a sumar este primer tiempo. Y lo voy a correr hasta acá, que sería el de 10 libras. Luego voy a volver a hacer lo mismo. El 2880 lo voy a fijar, más voy a darle que se vuelva a sumar este número. Y con esto yo ya tengo construido acá lo que es el tiempo, el intervalo de tiempo, que es exactamente lo mismo que he hecho acá. Empecé con las 5 libras, 10 y así sucesivamente. Estos solamente son los tiempos. Ok, ahora la deformación voy a pegar exactamente, o voy a enlazar esta deformación que tengo acá. Ok, y con estos datos de deformación y tiempo voy a hacer mi primer gráfico. Para este primer gráfico voy a escoger un gráfico de dispersión. Ok, entonces voy a darle clic derecho, seleccionar datos, agregar, gráfico va a ser deformación versus tiempo. Los valores en X, que va a ser el tiempo que tengo acá, el tiempo que se tardó en hacer todo el ensayo, y los valores en Y, que va a ser la deformación. Ok, y acá tendría mi primer gráfico, que es deformación en el eje Y y tiempo en el eje X. Pero entonces, si se fijan, es bastante tiempo, entonces lo que vamos a hacer es pasarla a una gráfica semilogarítmica. Le voy a dar doble clic acá al gráfico y me aparece estas otras opciones. Ok, acá donde dice opciones de gráfico, yo me voy a ir a eje horizontal y le voy a dar a esta que dice opciones de eje, voy a desplegarlas y le voy a poner escala logarítmica. Ese sería el primer cambio que tendríamos que hacerle. Después voy a ir a eje vertical y lo que voy a hacer es valores en orden inverso, porque necesito visualizar de esta otra forma la gráfica. Ok, entonces esta es la primera gráfica que yo tengo que hacer. Ok, entonces a partir de esta gráfica nosotros tendríamos que decidir si vamos a hacer el método de Taylor o el de Casagrande, pero nosotros ya habíamos previamente determinado que sí lo íbamos a hacer con el de Taylor. El método de Taylor lo que me dice es que visualmente ubique dentro de la gráfica una línea recta, así como esta que tenemos acá. Entonces ese sería el primer paso para
hacer la serie de Taylor, identificar este tramo, pero en este caso no solamente es el gráfico de deformación versus tiempo, sino que vamos a utilizar el gráfico de deformación versus raíz del tiempo, que es el que vamos a hacer en este momento. Entonces acá yo tenía preparada otra casilla que dice raíz de t. Entonces el comando raíz, selecciono el tiempo, ok, entonces voy a hacer otro gráfico, solamente voy a copiar y pegar este, y voy a mover el gráfico del tiempo. Seleccionar datos, modificar, entonces acá le voy a poner raíz de tiempo. Y los únicos datos que me cambiarían serían los datos de la serie X, que son la raíz de tiempo. Y tengo este nuevo gráfico. Ok, en este caso, para deformación versus tiempo, tengo el eje X en escala logarítmica, pero para el caso de deformación versus raíz de tiempo, ninguno de los dos ejes va a estar en escala logarítmica, va a estar en escala normal. Entonces le voy a dar doble clic, me voy a ir a en opciones de gráfico, voy a seleccionar el eje horizontal, en opciones de diseño, opciones del eje, y le voy a quitar lo de escala logarítmica, y me va a quedar más o menos así. Les había comentado que lo que se busca en el método de Taylor es encontrar puntos, dos puntos o más, que tengan esta tendencia lineal, pero en este caso, si se fijan, es bien difícil visualizarlo solamente en esta parte inicial. Entonces este resto de datos no nos funciona, así que lo que voy a hacer yo es reducir esos datos, solamente me voy a quedar con los iniciales. En este caso en X me voy a quedar hasta estos valores de 5 libras nada más. Entonces ya se empieza a apreciar un poco mejor la gráfica. Ok, en este caso en realidad solo vamos a trabajar con los primeros dos valores. Ustedes, dependiendo de la información que tengan, van a poder decidir con cuántos puntos lo van a hacer. Pero en este caso yo solamente lo he dejado así. Este método de Taylor es un método gráfico, entonces ustedes pueden hacerlo a mano. En este caso yo lo hice en Excel, o también pueden hacerlo en Paint, que es lo que yo he leído. Y tengo el siguiente gráfico. Este es el mismo que tenemos acá. Lo voy a tratar de ampliar para que ustedes lo visualicen mejor y que miremos cómo se realiza el cálculo. Ok, la gráfica azul es lo que tengo yo, deformación versus raíz del tiempo. Ok, entonces lo que me dice el método de Taylor es que trace una línea desde el punto 0,0 y que sea paralela o que se asemeje bastante a esta línea que tengo en el gráfico de deformación versus tiempo. En este caso yo tracé esta línea azul y la proyecté hasta este punto. Después lo que me dice la serie de Taylor, ok, es que esa gráfica que acabo de dibujar, la gráfica celeste, la mueva 1.15 veces. Ok, entonces lo que vamos a hacer es que este dato de 0.63, este dato donde cruza la gráfica, proyectándolo acá,
perdone, 0.64, lo voy a multiplicar por 1.15. Entonces me da 0.736. Vengo yo y vuelvo a ubicar este dato aquí en la gráfica, que sería 0.736. Yo lo ubiqué como 0.74, que es este punto de acá. Entonces desde este nuevo punto 0.74 voy a trazar otra línea hasta el eje 0,0, que es la línea verde que ustedes miran. Ok, entonces lo que me dice la serie de Taylor es que en este punto donde se cruza la gráfica de deformación versus raíz de tiempo con la proyección de la gráfica que está multiplicada por 1.15, esto me va a dar un dato de tiempo. Entonces ese dato es igual a 0.62. Ok, regresando acá, entonces mi T90, si nos vamos a la ecuación para el coeficiente de consolidación, me dice que T, que es el factor de tiempo dimensional, es igual a H, que en este caso H es la longitud de la muestra o el espesor a la mitad. Nosotros estamos usando 3 centímetros, entonces sería 1.5 entre este otro T, que va a ser igual al T90, dice acá. Ok, acá aparecen las dos T mayúsculas, pero este T, el factor adimensional, ya lo da. Es igual a T90, que es igual a 0.848. Acá también aparece este otro valor de T50, que es para el método de Casagrande, pero nosotros vamos a utilizar para el método 7.2.2, usar el 90% de la consolidación. Ok, entonces lo que me dice este punto es que en este tiempo igual a 0.62 se ha realizado el 90% de la consolidación. Entonces regresando, acá tengo esta otra plantilla donde puse T, que va a ser igual a mi T90 y que va a ser igual a 0.848. Luego tengo mi tiempo en minutos, que era 0.62, pero yo estoy haciéndolo por la raíz. Entonces lo que voy a usar es potencia y esto al cuadrado para quitar esa raíz de tiempo. Entonces mi tiempo real es 0.3844. Ese sería el tiempo real en minutos. Ok, entonces mi altura de medios, yo voy a usar 3 entre 2, me da igual a 1.5. Entonces para mi coeficiente de consolidación va a ser igual a 0.848 por, abro paréntesis, la altura al cuadrado entre mi tiempo en minutos, que en este caso va a ser igual a 0.3844. Y esto me da a que mi coeficiente de consolidación va a ser igual a 4.964. Este coeficiente puede estar expresado en centímetros cuadrados por minuto o en centímetros cuadrados por segundo. Entonces este valor lo vamos a dividir en 360 y con eso tendríamos nuestro coeficiente de consolidación, que sería igual a 0.083 centímetros cuadrados sobre segundo. Entonces acá ya tenemos el primer dato para este ensayo. Luego el siguiente cálculo que tenemos que hacer es la presión de preconsolidación. En este caso este es aún más sencillo. Tengo la carga y tengo el esfuerzo que va a ser igual a la carga entre el área, entonces va a ser igual a 5 entre el área que yo tengo acá, que va a ser igual a 6.94, la cual voy a fijar. Siento ahí, no sé,
5 entre el área, acá todo en pulgadas. Luego la deformación, acá lo que voy a hacer es que si se fijan en estos datos, al final de cada una de las cargas yo tengo una deformación máxima, por decirlo así, que es la deformación en el último tiempo. Entonces la deformación que voy a poner acá va a ser esa misma deformación, la deformación final en estos datos. Entonces para 5 va a ser 0.0758. Entonces lo que voy a encontrar después es la relación de vacíos para cada una de estas cargas de 5, 10, 20, 40. Entonces esto va a ser igual a mi relación de vacíos inicial, que es esta que yo tengo acá, de 3.06, menos la deformación que yo voy a tener entre la altura de sólidos, que es igual a 0.74. Acá es necesario que sí esté entre paréntesis. Vamos a fijar estos dos datos también. Solamente voy a correr la gráfica. En este caso, un detalle que acá hablaba de que este era mi relación de vacíos inicial menos la deformación entre mi altura de sólidos, pero esta altura de sólidos debe de ser en pulgadas. Entonces no tiene que ser 0.74, sino que 0.29. Entonces tenía ese error ahí, se me olvidó fijarlo. Ahora sí. Ok, ahora entonces ya tenemos esta gráfica que ustedes ya conocen, que es la relación de vacíos entre el esfuerzo. En este caso yo decidí ya tener la lista para el eje Y, que van a ser los valores de la relación de vacíos, y para el eje X, que van a ser el esfuerzo que tengamos. Ok, en este caso lo que hacemos es utilizar el método de Casagrande, que ustedes ya lo conocen, pero para hacer un paso rápido, yo esta parte la hice en Paint también. La curva azul, que es la gráfica de vacíos y esfuerzo, lo que me dice el método de Casagrande es que identifique el punto donde la recta está menos inclinada, desde mi punto de vista es este, y que trace una línea horizontal. Luego en ese mismo punto tengo que trazar una línea tangente a ese punto. Luego bisectar este ángulo, que es esta otra línea de acá, y desde la parte inferior proyectar una línea. En la parte que yo mire que esté más recta, proyectar la línea hasta este punto. Entonces, donde se unan estas dos líneas, esa es mi presión o mi esfuerzo de preconsolidación, que en este caso no se nota muy bien. Esta es una gráfica semilogarítmica y a mí me dio como resultado 5 libras por pulgada cuadrada. Ok, entonces estos serían
las gráficas que ustedes tienen que hacer. Pero acá en la primera parte nos había quedado unos datos pendientes, que era la altura final de vacíos, que en este caso yo la tengo acá en la altura final de vacío, va a ser, es una relación entre mi relación de vacío final y la altura de sólidos. Entonces acá la relación de vacío final es el primer dato que tenemos que traer, que va a ser que es igual a 2.6651. Entonces la altura final de vacío va a ser igual a 2.67 por la altura de sólidos, que me da igual a 1.97. Y acá automáticamente se nos cambió el grado de saturación final, que es de 89.5%, es bastante saturado. Ok, para lo que es interpretación de lo que tendrían que ustedes entregar al final sería, número 1, encontrar el coeficiente de consolidación. Tienen que hacer esta gráfica de formación versus tiempo, de formación versus raíz de tiempo, identificar hacer la gráfica de Taylor e identificar este tiempo en minutos, y así poder encontrar el coeficiente de saturación del material. También tienen que hacer la gráfica de esfuerzo y relación de vacíos para encontrar la presión de preconsolidación, y tienen que encontrar estos datos de porcentaje de saturación inicial y final. Y en base a esto hacer el análisis de resultados, que estaría proyectado para que ustedes establezcan acá la relación entre el porcentaje de saturación inicial y final, que se debe a que la muestra ha estado bajo agua todo este tiempo. En el caso de, para otra interpretación de resultados, también puede ser de cuánto es el coeficiente de consolidación y de qué depende, por ejemplo, y cuál es la presión de preconsolidación y de qué depende igualmente. Esto podrían ser algunas de las interpretaciones de resultados que ustedes podrían colocar. Si tuvieran alguna duda, igual me pueden escribir.